Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Sábado de solemnidad, Natividad de San Juan Bautista. Vamos a escuchar hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y versículo 80. Escuchemos. Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraron con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan Bautista quedó lleno de la fuerza del Espíritu Santo en aquel momento del saludo de Isabel a María, de María a Isabel, en el encuentro de las primas. Quedó presantificado en el sentido de aquel que sería el que va delante de Jesús, ha dispuesto su vida y su corazón. Y este encuentro ya de las dos madres, una anciana y estéril, la otra virgen, pero que por gracia de Dios y del Espíritu Santo ha quedado llena de la presencia de Él, y el Espíritu la cubriría con su sombra y sería la madre del Redentor. Pues el encuentro de estas dos mujeres tiene el encuentro del precursor y el encuentro del Salvador. Y allí hay todo un derramarse también la fuerza del Espíritu en la vida de San Juan Bautista. Pues pidámosle hoy al Espíritu Santo que derrame su luz, su gracia y su bendición en nosotros para comprender esta natividad y llevar a la vida esta celebración y esta palabra. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, que como Juan el Bautista tengamos fuego por dentro de tu presencia y de tu gracia. Que como Juan el Bautista tengamos celo de proclamar tu presencia, de vivir acorde a este don y esta entrega que has hecho para la salvación del género humano. Que como Juan el Bautista saltemos de alegría, ya no solo en el vientre, como lo hizo él en el vientre de su madre, el contacto con María y su hijo, sino que nosotros hoy saltemos de alegría porque hemos sido constituidos ya templos tuyos, Santo Espíritu de Dios, y que con este celo y esta gracia que adornaron la vida de este santo hombre, podamos hoy invitar a otros a la conversión como él lo ha hecho. Amén. ¿Qué dice el texto hoy? Capítulo 1 de Lucas, versículos 57 al 66 y versículo 80. Varias lecturas. ¿Qué pasa con la prima de Nuestra Señora? Se cumplió un tiempo. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasa en los lugares vecinos de donde ella vivía? Porque el Señor le había hecho una gran misericordia. ¿Cuál es esta misericordia para con ella y el esposo? Intervienen otros queriendo poner el nombre del padre al hijo. ¿Y cómo responde el padre? Que acordémonos que estaba mudo. ¿Cómo responde? ¿Cuál es el nombre del niño?
cómo procede a dar el nombre del niño y qué pasa después de esto. ¿Cuál es la pregunta que se hace la gente acerca de este niño? ¿Y cuál es la síntesis final que San Lucas nos va mostrando de lo que pasó con el niño antes de empezar toda esta misión? Miremos los detalles, la narración, todo cómo está estructurada la palabra en este día. Varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Pasemos de lo que nos dice la palabra hoy a lo que nos dice el texto con esta gran solemnidad de la natividad de San Juan Bautista. Es solemnidad, o sea, litúrgicamente es de las más grandes celebraciones. Porque mirar el nacimiento del Bautista es empezar a ver el cumplimiento de la venida del Hijo de Dios. Porque estaba preparado uno que vendría delante de él, aquel que clama, la voz que clama en el desierto, como él mismo diría de él. En algún momento le mandan unos enviados de Jerusalén a preguntar si él es el Cristo. No, y él dice que él no es el Cristo, él es la voz que clama en el desierto. Y Juan nos va mostrando varias narraciones acerca de Juan el Bautista, sobre todo en los primeros capítulos. Hoy hemos escuchado en Lucas todo este momento de la natividad, pero Juan también nos presenta muchos bellos detalles que pueden venir a ilustrarnos en este día, pues toda esta narración de aquel hombre que da el testimonio. Él es la voz que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Entonces, hoy miramos a un hombre que es la voz de quien sería el verbo y la palabra del Padre. El contexto es: se cumplió el tiempo. Acordémonos, esto unido a la anunciación. Cuando el ángel le anunció a María todos los detalles de cómo ella había sido escogida, después de saludarla, de que no tuviera temor, le va narrando de cómo sería todo aquello, de este nacimiento del Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo la cubriría con su sombra. Le cuenta cómo ahí está Isabel, tu prima, está entrada en años, que ha concebido, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril. 6 meses. Acordémonos, María aprisa corre a visitar a su prima y llega. Estaba de 6 meses su prima. Esto nos va como ubicando en el tiempo. 6 meses. María llega, está allí más o menos unos 3 y algo de meses, también más de 3 meses. Es decir, María está en la visitación y toda la narración, pero María acompaña a su prima ya toda esa parte final del embarazo. O sea, 6 meses, faltaban otros 3. Acompaña esos otros 3 meses allí a Isabel y se llegó el tiempo de dar a luz. La iglesia ha tomado esta celebración en este tiempo, en el hemisferio norte, en tiempo de verano, en esta época, en esta fecha. Pues si el ángel le había dicho 6 meses a Nuestra Señora, y Nuestra Señora celebramos el 25 de marzo la Anunciación, pues ponemos marzo, abril, mayo, junio, otros 3 meses, y celebramos a los 3 meses el nacimiento. Ya tenía 6 meses, ahora tiene 9, digamos así, esta es la referencia, para que podamos ir como mirando en el tiempo. La iglesia toma estas fechas también como un momento para indicar el nacimiento de Juan el Bautista, y los 6 meses que faltan, el nacimiento de Cristo. Porque después vendrán agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y julio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Faltan 6 meses para el nacimiento del Redentor. Se anticipa aquel que es la voz que clama en el desierto, aquel que preparará el camino, 6 meses. Eso se llevan el precursor y el Redentor. Entonces se cumplió el tiempo del precursor, nace. Y nace como nace un hombre cualquiera. El contexto, históricamente, Isabel, una mujer entrada en años, no fue un parto fácil, seguramente llegaría el susto de tan entrada en años y cómo sería capaz de
de recibir este parto, el primer hijo entrada en años. Y hay un detalle bonito, pues que uno normalmente no mira, y es, allí está Nuestra Señora, y Nuestra Señora tiene en su vientre al Redentor, y ella le da paz, y le da fuerza, y acompaña a todos los quehaceres del día a día allí para una mujer que va a dar a luz. Pues vendrían las que ayudan a las parteras y ayudan en todo ese proceso, y ella con María con su oración, consolando a Zacarías, sacerdote de una de las 24 clanes sacerdotales de Israel. Un descendiente de Aarón viene como sacerdote a recibir una bendición entrado en años, él y su mujer, hombres y mujer que buscaban la justicia, es decir, buscaban agradar a Dios, y Dios ha escuchado su corazón y les ha dado esta gracia de poder en la vejez tener a este hijo, que no es un niño cualquiera. Y eso todos los detalles los marcan hoy. Hoy va mostrando cómo es un niño de una gran misericordia. De hecho, Juan, una de las traducciones que hacen del nombre es: el Señor ha tenido misericordia, o el Señor ha sido favorable, o ha tenido favor. Pues con estos padres que han recibido esta alegría, María acompaña, viene el día del parto, toda la población está como atenta, una mujer entrada en años va a tener este hijo, y lo primero que después pasa es que después del nacimiento viene la circuncisión al 8º día, y todos empiezan, perdóname la expresión, como a dar su aporte. Pues nadie les estaba diciendo que si querían aportar de cómo se iba a llamar el niño, la gente va diciendo, no, pues se debe llamarse como Zacarías, porque como quien dice, este es el heredero, pues debe tener el mismo nombre. En Israel se utilizaba aquello, y ya, pues es una gran bendición que estos entrados en años puedan tener un heredero y un primogénito. Y entonces la gente empieza a llamarlo como su padre, y la madre dice, no, se va a llamar Juan. Y aquí hay un detalle, y todos empiezan como a meter su palabra, perdónenme la expresión, en Colombia decimos como a meter la cucharada, pues como no, es que no, ninguno de los parientes se llama así. Y fueron donde el padre, que no podía hablar. Recordémonos que el ángel le había dicho que por no haber creído, pues se quedaría mudo. Y todo ese tiempo había estado mudo. Y por una tablilla cogió y escribió: Juan es su nombre. Ahí quedaron todavía más admirados los demás, maravillados, e inmediatamente se le soltó la lengua. Ahí sí que quedaron más, dice el texto, sobrecogidos, por toda la región, en la montaña de Judea. Pues la gente se preguntaba, pues, ¿qué va a ser de este niño? Porque la mano del Señor está con él. Entonces, vino nacimiento, circuncisión, poner el nombre, intervención del Padre, se le suelta la lengua. Es llamativo, aquel que va a ser la voz, su padre se había quedado sin voz, y recupera la voz cuando nace aquel que es la voz que clama en el desierto, y la voz que preparará el camino para aquel que es el verbo y la palabra. ¿Qué es la voz sin la palabra? San Agustín hace algún discernimiento sobre esto. ¿Qué es la voz sin el verbo, sin el contenido? Es como un sonido nomás. Entonces este va a ser la voz del que verdaderamente nos traerá todo el contenido de la salvación y la redención del Padre. Juan, con ese grito de celo, de fuego que tiene por dentro, porque tiene el espíritu de Elías, porque ya se lo había dicho el ángel también a Zacarías, que tendría como este espíritu de Elías, es decir, un hombre que viviría en el celo de que se cumpliera la verdad de Dios. Y desde niño ya con toda la característica de ser el profeta que va delante del gran profeta, aquel que es el vértice, o más bien la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan el Bautista pues viene a tomar la voz y a tener vida para preparar la venida de quien sería la vida en sí misma. Entonces, de Jesucristo ha venido a traer vida y vida en abundancia. Pues hay uno que nació,
que ha tenido una vida consagrada al Señor y que ha venido a preparar los caminos del Señor y que crecía y se fortalecía en el Espíritu y vivía en lugares desérticos hasta los días de su manifestación a Israel. Desde muy temprana edad empieza a vivir en el desierto, vestido con una piel de camello, comiendo cosas silvestres y saltamontes, de algunas de la naturaleza, con una austeridad y un ayuno casi continuo, un hombre que preparó el corazón para una función, y su función era preparar el camino del Redentor. Pues hoy este nacimiento en la iglesia nos hace un preludio de aquel que verdaderamente será la luz del mundo, pues Juan prepara el camino de la luz. Aquel que será la palabra del Padre, pues él, que es la voz, prepara la palabra del verbo de Dios. Miremos entonces hoy un Juan que nace en un contexto de un buen hombre y de una buena mujer, de un sacerdote Zacarías y de una mujer también, descendiente de Aarón, y que son dignos de recibir esta gracia o esta misericordia o este favor de Dios, porque no sería solo para ellos, sino que sería un favor de Dios para el mundo entero. De hecho, después viene el cántico de Zacarías, iluminado por el Espíritu Santo, él siguió cantando toda esta alegría donde bendito sea el Señor Dios de Israel. Y entonces, porque a ti niño te llamarán profeta del Altísimo. Acordémonos de eso. E irás delante del Señor para preparar sus caminos y a dar a su pueblo el conocimiento de la salvación. En los versículos 76 y 78 de este primer capítulo. A ti niño te llamarán profeta del Altísimo. Viene con una misión. Desde niño se forma para ello. Desde la juventud entra en el desierto, es decir, en un lugar donde se comunicaba directamente con Dios. Un lugar de soledad, pero un lugar de preparación. Un lugar de encuentro con Dios. Aquel que sería verdaderamente formado para mostrar a Dios. Entonces miremos hoy a Juan. Con su vida y su palabra dio testimonio de la verdad. Su vida y su palabra. Sin tener miedo a los que tenían el poder político. Termina muriendo porque le dice la verdad a Herodes Antipas. Sin desviarse por las alabanzas de las multitudes. Yo no soy el Cristo. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa a las sandalias. Sin ceder a las continuas presiones de los fariseos. También lo presionaban y hablaban mal de él. Y él les hablaba duro. También, como en algún momento Jesús, después de haberlos llamado desde distintas formas, tuvo que hablarles, ay de ustedes, fariseos hipócritas, etc. Juan ya les había llamado la atención, lo podemos ver también en el Evangelio de Juan. Entonces, es un hombre que no se deja comprar, es un hombre que no cede ante las presiones de multitudes, de los políticos de la época, no cesa de decir la verdad. Es un hombre que verdaderamente tiene una finalidad y que es la que ustedes y yo deberíamos mirar hoy también como sacerdotes, profetas y reyes. Desde el bautismo hemos sido bautizados con la presencia del Espíritu para que verdaderamente seamos como el bautista, testigos de la luz de Jesús. Esa es la meditación. Yo lo pienso y los invito a que pensemos cuánto hemos sido testigos de la luz de Jesús. Cuánto hemos sido voz con nuestras acciones y nuestra vida para que otros conozcan y amen a Dios. ¿Cuánto hemos escuchado al Bautista? Siempre hay que escuchar al Bautista cuando dice conviértanse, conviértanse, porque él venía a anunciar que estaba el reino de Dios cercano y que su bautismo era de conversión. Hoy la segunda lectura también de los Hechos, Pablo nos narra todo ese anuncio del bautismo de Juan como una invitación a la conversión también, y toda la actitud de Juan, que no requiere nada para él, sino que quiere que todos miren a Dios, porque yo no soy quien piensan, dice hoy Pablo en capítulo 13, versículos 22 al 26 de Hechos, sino que miren que detrás de mí viene uno que no merezco desatarle las sandalias de los pies. Y hay algo muy bonito hoy, y coincide con el tiempo, calendario,
El 21 de junio, en el hemisferio norte, los días empiezan a ser más cortos, las noches más largas. Y el 24 de diciembre, que es el nacimiento de Jesús, 24-25, ya de esa época, también es al revés. Entonces empiezan a ser más largos los días y las noches más cortas. ¿Se acuerdan ustedes? Y lo mismo algo nos dice San Agustín, que Jesús nos recordaba de que es necesario que yo mengüe y disminuya para que Él crezca. Está en ese sentido de, digamos así, calendario y de que tiene que ver con el mundo. Mientras llega el nacimiento desde Juan hasta Cristo, las noches son más largas, pero llega Cristo y empiezan a ser los días más largos, un poquito más largos en el hemisferio norte. Israel queda en el hemisferio norte. Entonces, estos son enseñanzas que pueden ayudarnos también espiritualmente, como siempre en el camino de ser bautizados, el bautista, que trae un bautismo de conversión, hoy con su vida nos invita para que siempre seamos humildes y abajemos nuestro corazón delante del que verdaderamente es el todo y el grande, y es Dios. Que nosotros disminuyamos con nuestro yo, con nuestras pretensiones, con nuestro mundo alejado del reino de Dios, y crezcamos más bien en humildad y en encuentro con aquel que es el único que hace que nuestra vida crezca y crezca en santidad, que es Jesucristo. Esa es la meditación. Meditemos estas pequeñas ideas que hoy nos presenta esta meditación, y a partir de esta palabra, para que podamos vivir con gracia y bendición y caminemos en una invitación constante a la conversión y seamos testigos de la luz, como lo ha sido San Juan Bautista. Hagamos oración, digamos con la palabra: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, como lo había prometido desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, teniendo misericordia con nuestros padres y recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, de concedernos que, libres de las manos enemigas, podamos servirle sin temor, en santidad y en justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, a anunciar a los pueblos su salvación, mediante el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz que nace de lo alto, a fin de iluminar a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué nos enseña hoy San Juan Bautista? Su natividad, esta celebración, sus actitudes, su formación, su fidelidad, su donación a la causa más grande, y es la venida de Dios en persona, Dios hecho hombre. Y un humano, como San Juan Bautista, se entrega totalmente a dar este conocimiento de Dios. Ustedes y yo, ¿cómo nos entregamos totalmente también para que otros conozcan a Jesús y puedan verdaderamente sentir esto que acabamos de decir, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.